eh, Margerly, Geraldine. Margerly, ¿qué ves ahí? Esa imagen, aquí va. Buenos días, doctor. Buenos días. Pues sí, con mis compañeros pues parecen proteínas. Y no se atreve a decir qué proteína. No, no sé la verdad cuál proteína. No. Si estamos en inmunología, ¿qué proteína podría ser? Anticuerpos, anticuerpos, muchachos, anticuerpos. Listo. Entonces, eso que estamos viendo hoy es una representación artística de una célula, un linfocito B, pues después de su activación, de su maduración, es decir, una célula plasmática, secretando anticuerpos. Lo que ven aquí en verde, en azul, es la superficie de la célula y ella está secretando los anticuerpos, que son los que vemos acá, como en esa forma de Y, ¿sí? En esa forma de Y, esos son los anticuerpos. Muy bien. Entonces, pues eso es una representación artística de este proceso tan importante. Bueno, vamos hoy a definir unos conceptos, ¿vale? Vamos a definir unos conceptos. Entonces, vamos a empezar por definir el término inmunidad. Entonces, ¿quién quiere decirme qué cree que es, qué quiere decir inmunidad? Inmunidad. ¿Qué es inmun, o ser inmune? O, bueno, sí, pues la inmunidad, digamos que es el estudio de todos esos mecanismos que nos dan la inmunología, perdón, son todos los mecanismos, estudio de todos los mecanismos que nos dan la inmunidad. Pero ¿qué es ser inmune o qué es tener inmunidad? Tener memoria, o sea, pues que los linfocitos tengan memoria para reconocer Listo, o sea, agentes extraños. necesariamente hay que tener memoria. Yo diría que sí. Listo. Bueno, ¿quién da más? ¿O quién quiere aportar otra definición de? Digamos que la capacidad que tiene un cuerpo, un ser vivo, como que de defenderse frente a agentes que lo dañen. Listo, entonces la inmunidad es la capacidad de defenderse contra algo. Muy bien, muchas gracias. Si ustedes van a de pronto hacer algo en madera, ustedes buscan qué tipo de madera. Ustedes van a comprar qué tipo de madera, una madera que sea de qué característica especial buscan que ella tenga. Que sea de calidad. Sí, y digamos que qué cosa puede estar asociada a esa calidad. El precio. El precio, sí, bueno, pero cuando te liquidan el precio, ¿qué incluirán allí? Es decir, que sí, que sea una madera mm, firme, que dure, pero ¿qué otra cosa? A esa madera le puede dar alguna enfermedad. Después de que hace uno la mesa, la silla, lo que sea, o las vigas del techo, eso le puede dar algo a esa madera. Sí, doctor, Comején, creo. Comején, sí, muy bien. O gorgojo, sí, ese. Y entonces, ¿qué hacen para que no le dé eso? Pues no sé cómo se diga, pero como que lo sellan antes. ¿Quién sabe cómo se dice? Eso, muy bien. ¿Y qué es eso de que se inmuniza? Muy bien, sí, eso lo hacen con solventes orgánicos, sí, algún tipo de veneno. Entonces, ¿qué quiere decir entonces eso que se inmuniza? O sea, que es resistente, ¿no es cierto? Que es resistente
en ese caso a los gorgojos, al comején. Entonces, ese mismo término es el que se aplica en inmunidad. Y mire que las mamás o las abuelitas dicen, fulanito es inmune a los, pues a las enfermedades o a los malos momentos. O sea, mire que la gente asocia ese concepto de inmune, de inmunidad, a resistencia a muchas cosas. Entonces, miren, el término inmunidad, pues es un término muy antiguo y deriva pues de la palabra latina immunitas y hace referencia a la sección de diversas obligaciones civiles y procesamientos legales ofrecidos a los senadores romanos durante el desempeño de sus cargos. O sea, eso hoy en día se sigue aplicando. Miren ustedes el término de inmunidad diplomática. Es decir, que hay una protección a esas personas que se desempeñan en esos cargos, a los diplomáticos, a los senadores, para no ser procesados por la ley igual que los demás, ¿no es cierto? Entonces, ese término de inmunidad diplomática o inmunidad parlamentaria aplica también como a un sistema de protección. Entonces, eso es lo que dice. Y desde el punto de vista histórico, que fue lo que vimos ahorita, inmunidad significa resistencia a las enfermedades, ¿sí? Entonces, eso es lo que, pues el estudio de la inmunidad se ha centrado en eso, en esa resistencia a las enfermedades, pero pues enfermedades de carácter infeccioso tumoral, como algunos de ustedes mencionaban antes. Muy bien, entonces vamos a hacer por aquí un recuentico histórico de estos hechos relevantes. Vamos a llegar hasta Pasteur, ¿sí? Vamos a llegar hasta Pasteur y luego vamos a ir a definir unos conceptos muy importantes en inmunología. Entonces vamos a empezar acá desde la Biblia. En la Biblia se hacen comentarios sobre los castigos divinos a los pecadores que van desde las epidemias a enfermedades como la lepra. Entonces miren cómo en un libro pues, religioso hacen alusión a esto como el pecado responsable de las enfermedades, pero entonces la oración, el seguimiento de los mandamientos como esa herramienta que nos inmuniza, que nos protege, ¿sí? O sea, que mire que desde hace mucho tiempo se está pensando en esa capacidad de protección que tenemos pues los seres vivos. En el año 2000 antes de Cristo, algo muy bonito es que hay un registro de enfermedades y de epidemias en los documentos épicos de Babilonia y de las dinastías antiguas de Egipto. Es decir, esta gente desde esta época ya estaba haciendo como un registro epidemiológico, estaba llevando registros de los brotes epidémicos, de cómo se comportaban, de cuántas personas morían, de cuántas se enfermaban, de esas personas que sobrevivían a una epidemia. Luego cuando volvía esta epidemia, pues esas personas no morían, entonces ahí también se comenzó a ver que había como algo que aportaba a la resistencia a las enfermedades de esta naturaleza, pues contagiosa, porque pues ellos todavía no conocían los agentes infecciosos. Y algo pues también muy interesante es que miren que las vacunas realmente existen hace muchísimos años, hace más de 3000 años. Ya los chinos hacían una práctica de variolización por allá en el año 1000 antes de Cristo. O sea, que estas personas tomaban, lo que están viendo ustedes aquí, es un niño con viruela, pues con viruela humana, no la viruela del simio, con viruela humana. Esta enfermedad pues tiene algo y es que ha sido la única enfermedad que se ha erradicado hasta la fecha. La enfermedad se erradicó en 1979 y en Estados Unidos se dejó de administrar la vacuna contra ella en 1972 y en 1980 la Organización Mundial de la Salud recomendó a todos los países de tener la vacunación contra viruela. Esta enfermedad era una enfermedad pues con una alta letalidad, entre el 30 al 35% de las personas y sobre todo niños
que se infectaban morían tras la enfermedad. La enfermedad pues tenía una evolución desde máculas, pápulas, vesículas, pústulas, costras, hasta que finalmente se formaba una cicatriz. Esta era la historia natural, muy parecido, digamos, al tipo de lesión del herpes, a los que produce el herpes, pero pues esta lesión, esta enfermedad se transmitía por vía respiratoria y pues, y como les digo, tenía una gran letalidad. Y los chinos, ya en el año 1000, ellos tomaban las costras, es decir, la última fase de esta enfermedad, y la pulverizaban y se le daban a respirar a las personas, a los niños, y así los inmunizaban por vía nasal. Entonces, mire que los chinos, pues, desde esa época se inventaron este método de inmunización, y además, pues, la daban por vía oral. Entonces, eso es algo muy interesante. Hipócrates, uno de los padres de la medicina, él propone que las alteraciones del sistema de humores para explicar las enfermedades y el humor maligno como la causa de la peste, o sea, que algo veía ahí como en el aire algo, un aire enrarecido, un aire contaminado que hacía que aparecieran las pestes. Esta imagen que ven acá de estos santos que hacen parte del santoral católico es pues algo pues, que a mí me llama mucho la atención. Obviamente pues ustedes saben que pues, la religión y todos estos milagros pues hacen parte del pensamiento mágico religioso. Entonces miren lo que sucedió. Resulta de que estos son San Combs y San Damián. Este es el emperador Justiniano. El emperador Justiniano perdió una de sus piernas en batalla, la que ven ustedes acá, que tienen estos ángeles acá, tienen la pierna del emperador Justiniano, y aquí están San Combs y San Damián con una pierna de un moro que murió en batalla. Era pues la guerra de moros y cristianos, y entonces ellos colocaron esta pierna aquí al emperador Justiniano y les pegó el implante. No me pregunten cómo hicieron para hacer para suturar, hacer las suturas microvasculares, nerviosas, todo esto. Y además imagínense una persona de ascendencia pues afrodescendiente con Constantino que era caucásico, ¿no es cierto? Miren, y sin embargo pegó este implante. Entonces es el primer relato histórico de un trasplante que se realizó, entonces, y supuestamente exitoso. Entonces por eso se considera pues como un milagro y aparece pues, hay que mencionar la historia de la inmunología. Muy bien. Ramsés, un médico islámico, describe clínicamente a la viruela, es decir, la que vimos ahorita acá, la viruela, la que vimos acá, la describe clínicamente, y pues lo otro muy importante es que la logra diferenciar de las otras enfermedades eruptivas, como el sarampión, como la rubiola, como la quinta enfermedad, y además establece que los sujetos que se recuperan de la enfermedad tienen una inmunidad prolongada. O sea, que es el primero que habla de una teoría de inmunidad adquirida, es decir, que si nos sometemos a una enfermedad, aunque pues les contaba también que en estos registros de enfermedades epidemias, pues se mencionaba algo de esto, pero nunca nadie pues se atrevió a pensar que podía existir una inmunidad adquirida. Eso fue en el siglo X. Luego Avicena, en el siglo XI, propone que las enfermedades son transmitidas por semillas pequeñas o gérmenes. Es decir, que Avicena es como la primera persona que se avecina a la teoría germinal. Él pues creía que era algo así como ocurría con las semillas que se ponían a germinar, y de allí luego salía una plantulita. Entonces él pensaba que las enfermedades eran algo así, y por eso es que nosotros hablamos de gérmenes debido a esta postulación que hizo Avicena en el siglo XI. Franco Storo
extendió la hipótesis de Avicena sobre el contagio de las enfermedades y que la protección es común para varias enfermedades eruptivas. Entonces, digamos que avanza en lo de la teoría de los gérmenes, pero da unos pasitos atrás respecto a la protección para varias enfermedades eruptivas. Recuerden que pues, si uno se enferma de alguna, pues de alguna enfermedad viral o bacteriana, digamos, uno adquiere protección contra ella, no contra otras. Es decir, si a nosotros nos da gripa por el virus de la influenza A, H1N1, pues vamos a adquirir resistencia contra él. Más si nos da luego una infección por un rinovirus, no nos va a proteger. Y si nos da una infección por un coronavirus, tampoco nos va a proteger. Eso era lo que planteaba Rancés. Y pues ahorita Franco Storo dice que no, que nos protege para todas las eruptivas, pero tranquilos que luego viene la corrección. Eso fue en 1546 y por allá en 1550 Hieronymus Mercurialis difiere de Franco Storo y dice que la protección contra la infección es específica, es decir, como les acabo de señalar, si nos enfermamos de influenza, nos protege contra influenza, si nos enfermamos de coronavirus, nos protege contra coronavirus, si nos enfermamos de rinovirus, contra rinovirus, o de un virus entérico contra el virus entérico. Aquí entran a jugar las redes sociales, los influencers, todas estas cosas en 1721, y es que estos personajes, el príncipe y la princesa de Gales de Inglaterra, entonces permiten la valorización de su hijo, y con eso favorecen entonces también el resto de la población, es decir, como individuos de estas clases sociales y pues como les digo, como influenciadores en la población, pues hacen este acto para que las demás personas también hagan lo mismo y hagan la valorización. Hasta ahí no se sabía nada de cómo actuaba, de qué era lo que se colocaba, simplemente pues cuando se hacía este acto, pues las personas cuando llegaban las epidemias a los poblados, pues sobrevivían. En 1733, Voltaire, en su libro de Cartas Filosóficas, describe la valorización aplicando polvo de costras de las lesiones de la viruela en la mucosa nasal, que fue una práctica habitual de los chinos y los turcos. O sea, lo que vimos que hacían hacia el año 1000 antes de Cristo, pues Voltaire lo describe en un libro, y pues eso comienza también a hacer pensar que era posible inmunizar. Otra vez aparecen los influencers. Entonces Lady Walter Montagne, esposa del embajador inglés en Constantinopla, aplica la valorización para que las demás personas hagan lo propio. Bueno, y ya digamos que vamos a entrar a la parte que ustedes de alguna forma han escuchado en algunas de las charlas de pronto del doctor Enrique o mías, de la historia de la inmunización, digamos, entre comillas, moderna, que empieza con este personaje, con Benjamin Gestit, que es el primero en usar el virus de las lesiones de la ubre de una vaca para inocular a su esposa. ¿Cómo así? Pues sí, resulta que Benjamin Gestit, él observó que la viruela se comportaba diferente en las ciudades que en el campo, ¿sí? Pues ustedes dirán, pues sí, en el campo pues hay menos densidad poblacional, menos hacinamiento, o sea, las enfermedades pues se deben transmitir menos, pero recuerden que también en el campo hay menos desarrollo sanitario, ¿no es cierto? Pero entonces Benjamin Gestit lo que observó fue que cuando llegaban estas epidemias, las mujeres del campo no se afectaban, y además la primera observación fue que la piel de las mujeres del campo era muy bonita comparada con las mujeres de las ciudades, porque cuando llegaba esta viruela, pues los que no mataban
los desfiguraba, les causaba unas cicatrices en la cara muy horribles, y pues esas personas se decía que tenían la cara como de piñas, ¿sí? Así como con esas cicatrices les deformaba la cara. Entonces las mujeres del campo no tenían esto. Entonces Benjamin se puso a observar y él vio que en el ganado daban unas lesiones parecidas en la fase de pústula a lo de la viruela, y él observó que las mujeres que ordeñaban esas vacas con esas lesiones, pues adquirían una infección similar a la viruela en sus manos y de pronto en sus brazos, y que cuando llegaban a la enfermedad no las afectaba. Entonces él se preguntó que si sería de pronto posible que si se inoculaba a alguien con estas lesiones de la ubre de la vaca, lo protegería contra la viruela. Y entonces hizo eso con su esposa, escogió a su esposa y la inoculó con esas lesiones para ver si se protegía. Él lo hizo, digamos, de una forma un poco desordenada, con pocos casos, pero luego llega Edward Jenner, que ya es el que ustedes conocen como el padre de la inmunología, de la vacunología, y entonces hace una publicación de los resultados satisfactorios de la protección contra la viruela usando la vacunación. O sea, ¿por qué se llama vacunación? Porque viene de vacuno, de esas lesiones de la ubre de la vaca. Entonces se tomaba ese material y con ese material se vacunaba a las personas, y entonces se comienza a ver que efectivamente protegía. Entonces esta, digamos que fue la primera vacuna que existió, pues digamos que entre Benjamin Jesse y Edward Jenner comparten el crédito en esto, pero pues Edward Jenner fue el que hizo el análisis, hizo la publicación. Muy bien, hasta ahí vamos, ¿va todo ok? Sí, señor. Ok, bueno, entonces, ya para llegar a Pasteur, pues primero tenemos que hablar sobre la aproximación ya al descubrimiento de los microorganismos, y es así como en 1850 Casimiro Daveinet observa el bacilo del anthrax con un microscopio rudimentario, y posteriormente Louis Pasteur refuta la teoría de la generación espontánea, y ya entonces se establece la teoría germinal, la teoría de los gérmenes, como una teoría aceptada, y se empieza pues todos los cambios que esto significó. Posteriormente, Robert Koch transmite el anthrax a los animales a partir de un cultivo in vitro, y entonces de allí se crean los postulados de Koch. Entonces, aislar el microorganismo, cultivarlo e inocularlo en un modelo animal y que cause la misma enfermedad original. Entonces, ahí aparecen los postulados de Koch. Y luego, entonces, Pasteur desarrolla 3 vacunas atenuadas, como son la vacuna contra el cólera aviar, que es una coccidia, contra el anthrax y contra la rabia. Digamos que ahí terminamos pues esta parte de la historia, pues es muy larga, pues aquí siguen muchas más cosas, pero vamos a quedarnos allí cuando Pasteur logra desarrollar las 3 vacunas atenuadas contra estos 3 microorganismos, contra el cólera aviar, contra el anthrax y contra la rabia. Y la de rabia pues todavía la seguimos usando, la que desarrolló este investigador francés. Ok, entonces vamos a retomar esta tablita sobre inmunidad innata e inmunidad adquirida, ¿sí? Entonces la inmunidad innata, recordemos que es inmediata, responde pues en términos de segundos, horas o días, mientras que la inmunidad adaptativa se demora semanas en responder. Y las moléculas o la inmunidad puede ser componente humoral, químico o molecular, pues de esto van a ser el complemento, las lisosimas, las que están pues inmediatamente, que están allí prestas a defendernos. Las otras inducidas, es decir, que se van a producir entre horas y días, están las citocinas, todos los mediadores de la inflamación, las proteínas de fase aguda,
como la proteína C reactiva, como la lectina manosa, los interferones, las defensinas. Y ya como componente de la inmunidad adaptativa, también vamos a tener las citocinas, los anticuerpos, que era la primera diapositiva que vimos, las citolisinas y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Las células, entonces, los macrófagos y los monocitos macrófagos, los mastocitos pues, que se van a granular inmediatamente, los linfocitos natural killer, los eosinófilos, los basófilos, los endoteliocitos y los neutrófilos. Y en la inmunidad adaptativa vamos a tener los linfocitos T, las células dendríticas que le presentan a los linfocitos T, los linfocitos B y las células foliculares que van a permitir pues el desarrollo de células B de memoria. Pero tranquilo, no se me confundan con este cuadro que vemos con el cuadro que teníamos inicialmente. Aquí en la inmunidad adaptativa entonces tenemos los anticuerpos, básicamente los anticuerpos que vemos que hay de 5 tipos, ¿no es cierto? Y las citocinas de los linfocitos. O sea, esto no lo consideren ni las citolisinas ni las moléculas para que no me confundan. Y la inmunidad adaptativa tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Muy bien. Los órganos y tejidos de interacción, entonces las zonas infectadas en la inmunidad innata y las barreras físicas. Y ya en la inmunidad adaptativa, pues entran a jugar los órganos linfoides, como vasos, ganglios, el tejido linfático asociado a mucosa. Órganos y tejidos donde se producen, pues todas estas proteínas de fase aguda, así como el complemento, pues son producidas por el órgano que produce todo, que es el hígado. Entonces, produce el complemento, las proteínas de fase aguda, muchas de las citocinas, y la médula ósea pues se encarga de la producción de los leucocitos. Y en la inmunidad adaptativa pues tenemos el timo, donde se van a madurar los linfocitos C, van a seleccionar y madurar. Y la médula ósea, los linfocitos B. Y pues los sistemas de circulación van a ser sangre en la innata y en la adaptativa va a ser tanto la linfa como la sangre. Muy bien. Ahorita sí vamos a entrar a definir unos conceptos que nos van a acompañar el resto de nuestro curso y bueno, y a ustedes el resto de su práctica profesional, como son el concepto de antígeno. Entonces, a mí me gusta explicarles esto descomponiendo la palabra en sus raíces. Entonces, vemos que esta palabra tiene dos componentes. El primero, anti, y el otro, geno. Entonces, ¿qué creen ustedes que quiere decir anti? Anti, ¿qué querrá decir anti? ¿Me desconecté o qué es? ¿Qué es solito? Como lo contrario, como, sí. Listo. Anti, lo contrario. Bueno, sí, está bien. Contrario o contra, ¿no es cierto? Algo contra. Y geno, ¿qué querrá decir geno? Geno. Que induce, que produce. Este muchacho se las sabe todas. Lo que ve que leyó aquí. ¿De dónde? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. El Génesis, ¿no es cierto? ¿Y qué querrá decir Génesis? Origen. Principio. Origen, sí, muy bien. Entonces, este geno es entonces que origina un contra, ¿no es cierto? Que origina una respuesta, o sea, antígeno entonces va a ser algo que es capaz de suscitar una contra, es decir, una respuesta, o sea, eso es un antígeno. Entonces, son aquellas sustancias capaces de producir una respuesta, en este caso inmune, pero con una característica y es que esa respuesta inmune es específica. En la próxima clase vamos a hablar de unos patrones moleculares asociados a patógenos y a peligro que también son capaces de suscitar una respuesta inmune, pero inespecífica, ¿sí? Entonces, hoy vamos a mirar estas características
del antígeno, es decir, de esa sustancia que es capaz de suscitar una respuesta inmune específica, es decir, específica contra solo ese pedacito, contra solo lo que la está produciendo, ¿sí? Por decir algo. Ustedes recuerdan la vacunación contra el COVID, ¿no es cierto? La vacunación contra el COVID se hizo con la proteína de la espícula del virus, ¿sí? Estamos en eso. Nos colocaron pues realmente no toda la proteína, nos colocaron un pedacito de la región de reconocimiento de esa proteína de la espícula del receptor, ¿sí? Es decir, el virus del SARS-CoV-2 tiene una proteína en su superficie, que es la proteína de espacio de la espícula, y esa proteína interactúa con el receptor de la ECA en la célula de nosotros, en la célula de los mamíferos. Entonces, interacciona con ese receptor de la ECA, y después de que esa interacción se da un cambio conformacional, se activa y se da un proceso de una degradación proteolítica de una parte de esa proteína, y luego se da digamos, la invasión del virus a la célula hospedera. Entonces, ¿qué se hizo? Se diseñó una vacuna que tenía pues la información del RNA mensajero de un pedacito de ese motivo de unión de esa proteína de la espícula. Si no fue toda la proteína de la espícula, no, ese pedacito. Y con eso nos inmunizaron. Y entonces el sistema inmune hizo una respuesta contra ese motivo de unión al receptor, de tal suerte que entonces se generan unos anticuerpos que luego cuando veían el virus salvaje, pues el cuerpo ya ha sido entrenado y tiene esos anticuerpos específicos contra ese motivo de unión. Entonces esos anticuerpos se van a pegar entonces a la proteína de la espícula del virus, pero a ese motivo de unión, y lo van a ocupar, de tal suerte que cuando llega el virus a la superficie de la célula, pues no puede interactuar con el receptor de la ECA, entonces no nos puede invadir. Entonces por eso se dice que esos anticuerpos son neutralizantes. Estamos hasta ahí. ¿Recuerdan todo eso que se habló de esa vacuna, de los anticuerpos neutralizantes, que si las nuevas variantes, las vacunas serían efectivas, esos anticuerpos neutralizantes serían efectivos? Entonces se debe a eso, a que esos antígenos, en este caso el motivo de unión al receptor de la proteína de la espícula, son reconocidos por las células del sistema inmune nuestro y responden única y exclusivamente contra ese fragmento, contra ese motivo de unión. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien o los enredé? Muchachos, muchachas. Bien, doctor. Sí, vamos bien. Listo. Entonces, vamos a ver ahora entonces las características que debe tener una sustancia para ser un antígeno, ¿sí? O sea, por eso cuando se va a diseñar, digamos, una vacuna, hay que tener en cuenta esto. Entonces, lo primero es la inmunogenicidad. Entonces, de respuesta inmune, y genicidad que provoca, que origina. Entonces, la inmunogenicidad es esa capacidad de inducir una respuesta inmune específica, bien sea por la rama humoral, es decir, por las células T o las células B, sobre todo pues células T, perdón, humoral por los anticuerpos, y o celular por los linfocitos T. Entonces, esa capacidad de producir esa respuesta. Listo, vamos a quedarnos hasta ahí. Entonces, en este sentido, antígeno sería el sinónimo de inmunógeno. O sea, antígeno e inmunógeno viene a ser muy parecido el concepto. Ahora vamos a ver antigenicidad. Entonces, antigenicidad, entonces, es esa capacidad que tiene el anticuerpo o los receptores de nuestros linfocitos T de combinarse con ese antígeno, con esa molécula, ¿sí? Entonces, si la molécula es inmunogénica, también es antigénica. Entonces, es esa capacidad de ella reconocer
específicamente o de ser reconocida por el anticuerpo que se suscita por la respuesta inmune específica o por el receptor del linfocito T, que esto lo van a entender muy bien cuando veamos el procesamiento y la presentación, pero estos son unos conceptos que necesito que les vayan quedando claritos. Entonces, es antigenizante, la capacidad de combinarse ¿de quién? De ese antígeno con los anticuerpos o los receptores de las células B. Ok. Hace unos días hablamos de que la respuesta inmune, pues, era como unos extremos, ¿sí? Entonces, por un lado, podía producir una enfermedad produciendo una respuesta exagerada. Entonces, hacíamos las reacciones de hipersensibilidad, alergia, reacciones autoinmunes. O por otro lado, podía haber una no respuesta o tolerancia. Entonces vamos a ver esos dos extremos. Entonces, primero, la alergenicidad. Entonces, es la capacidad de quién, de un antígeno, es decir, de una sustancia de estas, capaz de inducir una respuesta inmune específica, de suscitar una respuesta alérgica, es decir, una respuesta exagerada, ¿sí? Entonces, los alergenos son inmunógenos que tienden a activar ciertos tipos de respuesta humoral o celular que dan los síntomas de la alergia. Entonces, ese es cuando se nos va. Recuerden el dicho paisa, que ni tan lejos que no lo alumbre, ni tan cerca que queme al santo. O sea, en este caso, la respuesta está quemando al santo, es decir, la respuesta de alergenicidad es una respuesta de hipersensibilidad. Entonces, está quemándonos el santo. Y ahora vamos al otro lado, tan lejos que no lo alumbre. Entonces, la tolerogenicidad es esa capacidad de inducir una falta de respuesta específica, bien sea en la rama celular o en la rama humoral, o sea, que no haya respuesta, una no respuesta. Entonces, tenemos eso también. Entonces, tenemos esos dos extremos, alergenicidad y tolerogenicidad. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver estos requisitos para la inmunogenicidad. Entonces, se agrupan en dos categorías. La primera son aquellos dependientes del mismo antígeno y la segunda son aquellos dependientes del sistema biológico. Entonces vamos a ver la primera, dependiente del antígeno. Entonces lo primero es la foraneidad. Es decir, entre más extraño sea el antígeno, más va a llamar la atención del sistema inmune, es decir, va a ser más antigénico, va a ser más inmunogénico. Ahora vamos a profundizar en eso en las siguientes diapositivas. Peso molecular elevado, también es otra característica que debe cumplir esa sustancia para que sea reconocida por el sistema inmune. Es decir, entre más pesado y entre mayor complejidad química tenga, va a ser mucho más llamativo al sistema inmune. También ahorita vamos a profundizar en esos dos conceptos. Lo otro es la estabilidad. Entonces, un requisito importante es eso, que las moléculas sean estables desde el punto de vista químico para que el sistema tenga tiempo de fagocitarla, de degradarla y de presentarla. Si la molécula es muy lábil, pues entonces no va a haber tiempo para que ocurran estos procesos. Y la última, la quinta, es la susceptibilidad a la proteólisis. Definitivamente, los antígenos deben ser susceptibles a ser degradados por las proteínas presentes en nuestros macrofagitos, en nuestras células dendríticas. Deben ser degradados para poder ser presentados. También ahorita vamos a hablar de ese concepto. Y el segundo grupo son los dependientes del sistema biológico. Entonces, ustedes vieron en la pandemia, pues que no todos respondimos igual a la infección por el coronavirus, ¿no es cierto? Incluso por algunas personas murieron, otras personas estuvieron hospitalizadas varios meses en las unidades de cuidado intensivo, de estas que se recuperaron quedaron con COVID prolongado, algunas aún vacunadas se enfermaron, murieron, algunas hicieron también reacciones de hipersensibilidad a los componentes de la vacuna. Bueno, todo esto que ustedes vieron, ¿a qué se debe? A que todos somos diferentes, a que todos tenemos características genéticas diferentes. ¿En qué? En todas estas moléculas implicadas en el reconocimiento, en el procesamiento, en la presentación, en la interacción de la célula presentadora con los linfocitos T, con los linfocitos B. Además de eso también lo que vamos a ver en la próxima clase cuando vemos de inmunidad innata, de los receptores de reconocimiento de patrones moleculares,
tenemos todos diferencias allí porque todo eso está en nuestra información genética y como todos somos diferentes, entonces por eso es importante la característica genética del hospedero. También importantísimo la forma de administración del antígeno. No es lo mismo dar un antígeno por vía inhalatoria, por vía oral, por vía subdérmica, intracutánea, intramuscular, endovenosa. Es muy diferente la respuesta que se va a suscitar. Y lo último, la administración de los adyuvantes. Los adyuvantes van a mejorar esa respuesta inmune de nosotros hacia los inmunógenos. Vamos a ver eso también más adelante en esta presentación. Bueno, entonces los factores que condicionan la inmunogenicidad propios del antígeno. Entonces, el sistema inmune reconoce moléculas de los microorganismos, pero no todos los tipos de moléculas tienen la misma capacidad inmunogénica. Esto quiere decir que hay como una categorización del grado de inmunogenicidad, es decir, de esa respuesta que suscitan los antígenos al sistema inmune. Lo primero, entonces, son las proteínas. Las proteínas son las moléculas más inmunogénicas que tenemos. Después siguen los carbohidratos o hidratos de carbono, que poseen menor capacidad inmunogénica. Luego siguen los lípidos y por último están los ácidos nucleicos. O sea, que si yo les preguntara o si les pidiera que me clasifiquen de mayor a menor las siguientes moléculas de acuerdo a su capacidad inmunogénica, ustedes me dirían, las de mayor capacidad son las proteínas, después siguen los carbohidratos, después los lípidos y por último están los ácidos nucleicos. Pero si yo les dijera que me lo clasifiquen de menor a mayor, entonces ustedes me dirían, el que menor capacidad inmunológica tienen son los ácidos nucleicos, después siguen los lípidos, después los carbohidratos y por último estarían las proteínas, es decir, las que más capacidad inmunológica tienen. Pero cuando estamos mirando de menos a mayor, entonces empiezan por ácidos nucleicos, luego siguen lípidos, carbohidratos y proteínas, pero si es de mayor a menor, entonces proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Listo. Es muy posible que eso sea una pregunta de examen, ¿no? Entonces, para que tengan claro, si les pregunto en ese orden, es decir, leen bien la pregunta. Por otro lado, hay que tener presente que en la rama humoral pueden actuar de inmunógenos todos los tipos de moléculas que acabamos de dictar. Cualquiera de ellos puede hacer que se produzcan anticuerpos. Mientras, por la rama celular, es decir, los linfocitos T citotóxicos, T ayudadores, la rama celular solo es activada por las proteínas, ¿sí? Entonces, esas proteínas, como digamos la proteína del SARS-CoV-2, nos estimuló tanto la vía humoral como la vía celular. Factores que condicionan la inmunidad del antígeno. Entonces, como ya les había dicho, depende de la propia molécula higiénica y depende del sistema biológico. Vamos a ver esto. Entonces, tamaño. Entonces, ¿el tamaño importa? ¿El tamaño importa? Sí, el tamaño sí importa. ¿Por qué? Las moléculas de mayor tamaño tienen mayor inmunogenicidad. Aquellas moléculas que tengan 100.000 Dalton, es decir, es una molécula muy grande, 100.000 Dalton o 100 kilodalton, que es lo mismo, suelen ser muy buenos inmunógenos, ¿sí? Esas moléculas van a ser entonces muy llamativas al sistema inmune. Y mientras las de menos de 5 a 10 mil Dalton o 5 a 10 kilodalton son malos inmunógenos, es decir, esas sustancias de bajo peso molecular no le llaman atención al sistema inmune. Pero miren lo interesante. Ahora vamos a ver la heterogeneidad en la composición química. Y yo aquí les hago el siguiente ejercicio. ¿A ustedes qué les llama más la atención? Una lechuga, por ejemplo, una lechuga, ahí está en el plato una lechuga, o una hamburguesa, o un perro caliente, o una pizza. Bueno, eso comparado con la lechuga, ¿qué llama más la atención? Comerse uno la lechuga, o una pizza, o un perro caliente con todo lo que lleva, las salsas, todo, una hamburguesa también con todos sus componentes. ¿Qué le llama la atención a ustedes comer? La hamburguesa. ¿No es cierto? Porque eso tiene un montón de colores,
de olores y luego de sabores. Entonces eso mismo le pasa al sistema inmune. Entonces el sistema inmune, entre más complejo sea, entre mayor composición tenga. Entonces, por ejemplo, un simple carbohidrato, un almidón, no le llama tanto la atención al sistema inmune como si una lipoproteína o una glicoproteína o una histona con un ácido nucleico, ¿sí? Entonces, eso sí le llama la atención al sistema inmune y responde a eso. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, a mayor complejidad en la composición química, mejor inmunogenicidad. Entonces, vea, por ejemplo, los copolímeros sintéticos repetidos de un solo aminoácido o los polisacáridos a base de un solo azúcar son malos inmunógenos. Me explico. Por ejemplo, el almidón. El almidón es un polímero pues de una sola molécula, ¿no es cierto? De un azúcar, de una sola azúcar. Y eso es muy monótono. Al sistema inmune eso no le llama la atención. E igual que si yo tengo una proteína, digamos, un péptido con lisina, repito eso 1000 veces, esa lisina 1000 veces, al sistema inmune eso no le llama la atención. Mientras que, por ejemplo, esto, mire, cuando yo ya hago, no es un monómero, sino ya es un dimerito, glutamato lisina, mire que baja de 100.000 a 30, a 40.000 Dalton, ¿sí? O sea que baja casi una tercera parte el tamaño molecular para que llame la atención del sistema inmune. Pero mire, cuando colocamos a a glutamato lisina, le colocamos el tirosina, mire, se baja otras 3 veces, ¿sí? O sea, solo necesitamos 10 kilodalton para que llame la atención del sistema inmune, para que sea inmunogénico. Y si al anterior copolímero lo vemos más complejo añadiendo unidades de fenilalanina, ya solo se necesitan tamaños moleculares de 4 kilodalton para desencadenar la respuesta inmune. Entonces, mire que si bien el tamaño importa, lo más importante es la complejidad química, porque a mayor complejidad química, entonces menor tamaño molecular para que se desencadene una respuesta inmune. ¿Les queda claro eso, muchachos y muchachas? Doc, ¿nos podrías dar ejemplos? Como, sí, ¿cuáles tienen composición química más? No, pues, es decir, mira, cualquier proteína. Es decir, tú, por ejemplo, coge la proteína, volvamos a lo mismo, al motivo de unión al receptor del SARC-2, ¿sí? Ese motivo de unión, siendo pequeño, tiene una gran complejidad química, es decir, en su secuencia tiene más de 10 o 15 aminoácidos diferentes, ¿sí? O sea, eso hace muy llamativo la respuesta inmune. O en general, cualquier proteína de cualquier microorganismo. O una proteína como la insulina, ¿no es cierto? La insulina, no la humana, sino una insulina proveniente de otro animal. Antes utilizábamos la insulina de vaca, la insulina de cerdo, y pues en la medida que se iba colocando esa insulina, la gente se hacía alérgica a la insulina y luego era peor el remedio que la enfermedad. Entonces, a eso es que hace referencia. Esas proteínas son muy heterogéneas en su capacidad química. O lo otro, los lipopolisacáridos o las glicoproteínas también son mucho más inmunogénicas que los lípidos solos. Misma que el lípido solo es muy mal inmunogénico. O sea, a eso hace relación esta complejidad química. Y pues por fortuna, los microorganismos pues tienen una gran complejidad química. Digo por fortuna porque gracias a eso, pues es que hacemos respuesta inmune contra ellos y sobrevivimos como especie. Profe, una pregunta. Señor, ¿quién me habla? Sebastián. O sea, profe, es que como estoy en la presentación no los veo a ustedes. No, tranquilo. La heterogeneidad de la composición química afecta más que todo a las proteínas. El tamaño molecular afecta más que todo a carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Porque, o sea, bueno, no, pero también, digamos que si tú vas a diseñar
quieres hacer una inmunización para obtener un anticuerpo y Ajá. lo vas a hacer con péptidos. Mire, los péptidos son secuencias de 18 o 20 aminoácidos, ¿sí? Entonces, Ujú. tú le tienes que jugar a que haya una buena complejidad allí, que no sea una secuencia monomérica, porque entonces el sistema inmune no va a reconocer las proteínas, ¿sí? O sea, Ok. que en general, para cualquier molécula de estas, la heterogeneidad química es muy importante. Es más importante que el tamaño. Sí, señor. Sí, Ya, es más importante que el tamaño. O sea, que ya, el tamaño importa, pero lo más importante es la complejidad química. listo. Ok. Lo otro, importantísimo, la degradabilidad. Es lo mismo que la susceptibilidad a la proteólisis, ¿sí? Que les dije hace un ratico. Entonces, aquí los voy a llevar a la vida cotidiana. Entonces resulta que ustedes han visto que el gatico cuando caza y se come la presa, luego regurgita el pelo, ¿no es cierto? Luego regurgita una bola de pelo. ¿Se han visto ese fenómeno? Sí, señor. Eso, y ustedes piensan que ¿por qué? ¿Por qué ocurrirá eso? Porque qué pereza comer pelo, ¿qué? Las enzimas no pueden degradar el pelo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Una voz. No es que no veo, ¿no? Nicolás. Sí, señor Nicolás Ledesma. Ya listo, Nicolás. ¿Y por qué no pueden degradar eso, Nicolás? No produce las enzimas, esas proteínas de los pelos son muy difíciles de romper, como la cutícula que usted ha hecho de los parásitos que los protege. Lo mismo me imagino que pasará con los pelos, como que Eso, la queratina, ¿no es cierto? Eso es queratina. Resulta que la queratina tiene de aminoácidos, ¿sí? Es decir, aminoácidos de estrógenos. Y nosotros, pues evolutivamente hemos adquirido o hemos desarrollado enzimas que ven los L-aminoácidos, los leógiros, no los destrógenos. Entonces, eso es una cosa bien interesante, y es que bien sea cuando hay proteínas hechas por estos aminoácidos de estrógenos, o cuando esas proteínas tienen mucho beta plegamiento, como las proteínas pirónicas, son resistentes a la proteólisis. Entonces, ese es el hecho por el que pues, estos animales regurgitan el pelo, y también por lo que si nosotros comemos pelo, pues nos da un tumor de pelo, ¿no es cierto? Nos da estos tumores que se acumulan en el intestino porque no somos capaces de degradar. Entonces, es muy importante que sea susceptible a la proteólisis. Entonces, de allí que, por ejemplo, los plásticos no sean inmunogénicos, los metales tampoco, y pues eso es digamos que es una fortuna, porque mire que las prótesis las hacemos o bien sea de metales o de plásticos, igual que las venoclisis, son o metálicas o plásticas, porque estas sustancias pues no son inmunogénicas. Imagínense qué tal que hiciéramos inmunogenicida a esos materiales. Entonces, son las moléculas degradables por el hospedero buenas inmunogénicas. Entonces, eh, pues eso se debe a que las moléculas que son fagocitadas, o los microorganismos que son fagocitados, deben ser degradados por las enzimas de nuestros monocitos, macrófagos, polimorfonucleares, células dendríticas, para poder luego ser presentadas a las células de la inmunidad específica, como los linfocitos T ayudadores o T citotóxicos. Las moléculas no degradables no son buenos inmunógenos. Por ejemplo, los polímeros de aminoácidos no pueden ser degradados por los macrófagos, ya que estas enzimas no los pueden hidrolizar, por lo que no pueden ser procesados y presentados a los linfocitos T ayudadores. En general, esto suena un poquitico contradictorio, pero ya se los voy a explicar. En general, las moléculas grandes e insolubles son mejores inmunógenos
ya que son mejor fagocitadas y procesadas. Es decir, unas moléculas grandes y complejas, y que además de que precipiten, van a ser muy buenos inmunólogos. ¿Por qué? Porque dan tiempo a que lleguen las células y las capturen y las lleven a su interior y las degraden. Eso es lo que hace referencia a ese concepto. Lo otro, que era la que estaba de primerita en la diapositiva, en que hablaba sobre las características del antígeno, frente al antígeno, es el carácter de no propio o la foraneidad. Entonces, las moléculas que han de ser reconocidas como extrañas, ajenas al individuo, entonces es un rasgo condicionador la falta de grado de parecido entre el antígeno con respecto a las moléculas propias. Recuerden esa selección de lo propio que hace el sistema inmune, esa tolerancia a lo propio. En cambio, en este caso, vamos a hacer respuesta a lo no propio. Entonces, las moléculas que han divergido ampliamente los distintos linajes evolutivos actúan como buenos inmunógenos en especies heterólogas. Eso también es una suerte porque pues los microorganismos pues han evolucionado por otro linaje evolutivo totalmente ajeno al nuestro, y pues gracias a eso nosotros lo reconocemos y nos defendemos de ello. En cambio, moléculas evolutivas evolutivamente conservadas, como por ejemplo el colágeno o el citocromo C, son muy buenos inmunógenos. Entonces, de allí que en la medicina estética, pues se puede utilizar el colágeno obtenido a partir de las pieles de los peces, pues esos que quedan como subproductos de la industria pesquera, se puedan utilizar para hacer rellenos en la piel, y también pues se pueden también utilizar tendones de animales para también hacer reparaciones en los humanos debido a esa homología evolutiva que tienen estas moléculas. Y por otro lado, ciertas moléculas propias pueden actuar como autoantígenos. Esto pues debido a que pues existen unos privilegios inmunológicos, y pues esos antígenos son secuestrados en estos lugares, como por ejemplo en el ojo, por ejemplo en los testículos, y pues allí están secuestraditos, pero cuando sufrimos un trauma y se exponen esos antígenos, pues el sistema inmune los va a reconocer como no propios y pueden aparecer entonces estas enfermedades autoinmunes. Bueno, ahora bien, los factores que condicionan la homogeneidad propios del sistema biológico, que les había dicho ahora de lo que vivimos durante la pandemia, estos comportamientos tan diferentes, bueno, en general en todas las enfermedades que, como bien se los han enseñado a ustedes en semiología, recuerden que no existen enfermedades sino enfermos. En cada persona se comporta muy diferente cada enfermedad. Entonces, el genotipo del receptor, la influencia del genotipo del hospedero se puede comprobar en experimentos usando razas puras de animales de laboratorio. Entonces, uno puede tener una raza pura A que induce altos niveles de anticuerpos en respuesta a un determinado antígeno, y otra raza B que produce bajos niveles de anticuerpos. Los individuos de la primera generación, F1, cuando hacemos el cruce de estas dos razas puras, pues van a exhibir niveles intermedios de anticuerpos al ser enfrentados al citado antígeno. Es decir, ahí vemos pues esa influencia del genotipo. Entonces, por eso es que ustedes dirán, ay, pero es que a mi abuelito, no, la respuesta de él fue buenísima, ni siquiera, pero nos dimos cuenta de que tenía COVID porque tenía que salir del país y le hicieron una prueba de un hisopado y le dio positiva, pero a mi abuelito no le dio nada. Pero a mi tío Francisco, no, mi tío Francisco y mi abuela sí sufrieron ese COVID y les dio horrible. ¿Por qué? Pues porque digamos que la abuela, digamos que el abuelo era esa raza pura, por decir algo, que producía muy buenos niveles de anticuerpos, ¿no es cierto? Y se defendió muy bien ante el COVID, mientras que la abuela es la otra raza B, que produce niveles bajos de anticuerpos frente al mismo antígeno, y pues no se defendió bien. Y entonces el tío Francisco nace de esa combinación entre el abuelo y la abuela, y entonces
exhibe unos niveles intermedios de anticuerpos que tampoco lo protegieron contra la enfermedad. Esa es la importancia del genotipo. Listo, ¿no? Esto luego lo vamos a ver, lo de por análisis de retrocruzamiento se comprobó que los genes que controlan la mayor o menor respuesta están en una zona concreta del cromosoma, en el brazo corto del cromosoma 6 en los humanos, y se llama el complejo principal de compatibilidad, pero eso lo vamos a ver en una clase, tranquilos. Esas proteínas de este complejo funcionan para presentar los antígenos procesados, es decir, esas células son fundamentales para poder hacer ese procesamiento a las celulitas T, H1 y los citotóxicos. Aparte de la dotación de alelos de este complejo mayor descompatibilidad o antígeno leucocitario humano, nosotros también tenemos otros genes que influyen en el grado de respuesta inmune, como los que codifican el receptor de nuestros linfocitos B y el receptor de nuestros linfocitos T y también las citocinas. Eso luego lo veremos más adelante. Bueno, lo otro que habíamos visto en esta diapositiva ya eran los sistemas dependientes de los perros, entonces ya vimos características genéticas y ahorita vamos a ver la forma de administración del antígeno. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, señor. Ok, muy bien. Bueno, entonces, las dosis. Aquí vuelvo y traigo a colación el mismo dicho. Ni tan lejos que queme, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Entonces aquí pasa lo mismo. Si damos dosis muy bajas, esas dosis no van a estimular el sistema inmune. Y si damos dosis muy altas, esas dosis van a hacer que el sistema inmune colapse y no sea capaz de procesarlo, porque hay muchísima información. Entonces, dosis muy bajas pueden no estimular los linfocitos, falta de respuesta, y dosis demasiado altas pueden provocar un estado activo de tolerancia inmunológica. Por ello, es que los linfocitos entran en una situación de no respuesta. Entonces, hay que lograr la dosis adecuada que son capaces de estimular. Entonces, por eso hay que hacer los estudios en el laboratorio antes de salir a vacunar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber cuál es la dosis correcta. Un Doc, protocolo, señor, ¿por qué se produce ese estado activo de tolerancia? porque el sistema inmune no es capaz de procesar tanta información, así como cuando nos ponen de un día para otro a nosotros a leer 2, 3 libros, no somos capaces, es decir, entramos en una conmoción ahí, no somos capaces de leer, de interpretar, lo mismo le pasa al sistema inmune. No, es decir, tiene mucha información y no sabe por dónde procesar. Entonces, ¿qué dice? No, pues mejor tolerémosla, mejor no hagamos respuesta contra ella. Entonces, es delicadísimo eso, es delicadísimo dar dosis muy altas. Ese señor de Cali, ¿recuerda ese señor que se vacunó como 20 veces? ¿Te acuerdas? Sí. Ese señor, lo más seguro es que pudo haber entrado en un sistema de tolerancia, su sistema inmune pudo haber entrado en un sistema de tolerancia y al contrario, de favorecerse por esa cantidad de vacunas, entra en un déficit inmunológico. Entonces, lo mejor es lo que venimos haciendo, un protocolo de dosis repetidas, espaciadas a largo plazo de varias semanas es mejor que una dosis única, por lo que provoca una mayor proliferación clonal de linfocitos T y B específicas, y los linfocitos de memoria van proliferando con cada estímulo. Ustedes dirán, ay doctor, pero fiebre amarilla es una sola dosis. Sí, fiebre amarilla es una sola dosis, porque la fiebre amarilla es un virus vivo atenuado. En ese caso, los virus vivos atenuados, el virus se va a quedar con nosotros un tiempo y entonces va a durar como esas dosis espaciadas y repetidas. Entonces, también para cada microorganismo, para cada enfermedad, tenemos que determinar cuál es el mejor esquema de vacunación. Listo, lo otro son las rutas de administración. Entonces yo ya les había dicho que no es lo mismo administrarlo por vía nasal, oral, intradérmica, subdérmica, etc. Entonces, miren, las rutas de administración determinan para dónde se va a ir ese antígeno. Entonces, por vía oral se estimula sobre todo el tejido linfoide asociado a mucosa del tracto digestivo, pero hay algo muy, muy interesante y es que por esta dosis
también se puede inducir tolerancia sistémica. ¿Por qué? Porque también evolutivamente, pues hemos hecho tolerancia a los antígenos de los alimentos. Imagine qué más extraño que la comida, muchachos, muchachas, que imagine, cumple con todas las características de un inmunógeno: foraneidad, peso molecular elevado, complejidad química, estabilidad de su efectividad a la protólisis. Y sin embargo, pues muy pocas veces hacemos alergia a los alimentos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pues el que hizo alergia a los alimentos, muchachos, se quedó en el proceso evolutivo, murió porque no se adaptó al medio, no fue estable y murió. Entonces, la selección natural, pues, hizo que los organismos que hicieron tolerancia inmunológica a los alimentos, pues sobrevivieran. Entonces, por eso esta ruta de vacunación, digamos que es un poco controvertida por esa inducción de la tolerancia sistémica, pero sin embargo, esta ruta de administración de antígenos se utiliza como una estrategia de desensibilización. Entre las personas alérgicas se pueden desensibilizar si damos dosis repetidas de antígenos por vía oral. Entonces, una persona es alérgica, no sé, al maní, es alérgica a los camarones. Entonces podemos empezar una desensibilización con unos protocolos dando estos antígenos por vía oral, obviamente pues en un sitio donde tengamos todas las condiciones, por si el paciente de pronto nos hace una reacción cuando le estamos administrando antígeno, pero digamos que si lo hacemos repetidamente se puede desensibilizar la persona. Listo, la vía parenteral, intravenosa. El antígeno podrá quedarse retenido en el vaso. Intradérmica y subcutánea, el antígeno terminará en algún ganglio regional. Intramuscular, pues se puede ir también a un ganglio regional. Intraperitoneal también se va para un ganglio pues de esta zona. Entonces, es muy importante las diferentes rutas de administración de los antígenos. Bueno, esto es como para que vean lo que les decía hace un rato, que por fortuna los microorganismos pues son muy complejos, son como hamburguesas o como pizzas o como perros calientes que tienen una gran complejidad química que llaman la atención al sistema inmune. Entonces, mire, un virus tiene unas glicoproteínas en las membranas, tiene proteínas de la nucleocápside, y todo eso va a estimular a nuestro sistema inmune. No vamos a hacer, pues ahorita a profundizar en eso. Y las bacterias, mire, producen productos solubles, toxinas, tienen estructuras en su superficie, también proteicas, en la pared, antígenos en sus flagelos, en sus fimbrias, en sus pilis. Entonces, mire que por fortuna, pues, son bastante heterogéneos, una heterogeneidad química y también evolutivamente también son muy distantes, entonces por eso los podemos defender. Bueno, otro término que vamos a ver antes de terminar, vamos a ver dos términos antes de Doctor, terminar. El primero es el acteno y el otro es el adyuvante. Señor. en la diapositiva anterior, pues lo que ponía ahí en linfocitos B, TG, el PERTEI, bueno, o sea, ¿qué es eso? No, olvídate de eso, luego vemos eso. Listo, No, listo. sí, no los quiero confundir ahora no los quiero llevar al lado de la tolerancia inmunológica, de la no respuesta. Entonces, quedémonos con el ladito de acá, quedémonos con este ladito de la heterogeneidad y eso luego lo van a entender más adelante, ¿sí? Por ahorita, entonces, olvídelo. Doctor, una otra pregunta. Señor. Y dentro de Señor. la administración de adyuvantes, ¿como qué ejemplo podemos tener ahí en cuenta? No, es que no hemos llegado, mire, todavía nos falta adyuvantes, ¿sí? Vale. Perfecto. Creo que ya vamos a llegar allá. Entonces vamos a ver el acteno. No sé por qué esto se volvió así, se me fue para allí. Entonces, miren, muchachos, para no confundirlos con el acteno lo vamos a definir muy sencillo. Es una molécula química que por sí sola es incapaz de suscitar una respuesta inmune, ¿sí? Eso es un acteno. Es un grupo químico definido de pequeño tamaño que por sí mismo es incapaz de desencadenar una respuesta inmune. Es decir, que no es inmunogénico.
Entonces te miran, doctor, y por ejemplo, ¿cuál? Entonces digo, muchachos, los medicamentos, cualquier medicamento. La penicilina, por decir algo. La penicilina, pues, es una molécula pequeña, pues, tiene un grupo químico, es de pequeño peso molecular, y pues es incapaz de suscitar una respuesta inmune. Ustedes, ay, doctor, ¿cómo es que es incapaz? Pero es que yo tengo un tío que es alérgico a la penicilina, o un amigo que es alérgico a la penicilina. Ah, sí, sí, claro. La penicilina es incapaz por sí sola, pero cuando la penicilina se conjuga, por ejemplo, con la proteína más abundante de nuestra sangre, que es la albúmina, entonces si la albúmina por algo se conjugó con la penicilina, entonces tenemos albuminopenicilina o penicilinoalbúmina, entonces ya se vuelve una molécula muy grande y entonces el sistema inmune llega y procesa y entonces presenta por un lado un pedacito de la albúmina pegado a la penicilina, entonces el sistema inmune ya la reconoce como extraña y le monta respuesta, ¿sí? Entonces, lo que debe quedar claro es que la acteno es una molécula de pequeño peso molecular que por sí sola es incapaz de desencadenar una respuesta inmune. Ok, este es el experimento, pero no vamos a quedarnos allí, el de Karl Landstein, en donde él demostró este proceso. Y ya para terminar, entonces vamos a hablar de los adyuvantes o coadyuvantes, ¿sí? Estos son sustancias que cuando se mezclan con un antígeno y se inyectan con él, mejoran la inmunogenicidad del antígeno. Entonces, ustedes vieron con las vacunas que nos colocaron para el COVID, pues que todas tenían unos adyuvantes. El mejor adyuvante, pues el más conocido, el más utilizado, y también el más calumniado es la alúmina. Son las sales insolubles de sulfato alúmico potásico. ¿Por qué les digo que el más calumniado? Porque todo este movimiento de antivacunas dicen eso, que es que las sales de aluminio son responsables del autismo, son responsables del Alzheimer, de la depresión, de un montón de cosas. Y pues ustedes como saben, pues el aluminio pues no es inmunogénico y probablemente las cantidades que se dan no se van a depositar para causar daño. Entonces, esta sal insoluble de sulfato de aluminio, ¿qué es lo que hace? Miren, tan bonito, actúa mediante varios mecanismos. Primero, precipita el antígeno. Entonces, recuerdan que les dije que esto sonaba un poquitico contradictorio, que los menores inmunógenos eran las moléculas grandes e insolubles. Lo vimos aquí. ¿Qué se me hizo? Que estaba en una diapo. La complejidad química, en general las moléculas grandes e insolubles son mejores inmunógenos, ¿sí? Entonces, eso nos permite, el adyuvante nos permite que esas moléculas sean insolubles, de que precipiten, y una vez que precipitan, entonces van a llegar los fagocitos y los van a tomar. Al inyectarse, va liberando el antígeno lentamente, con lo que se suministra un estímulo persistente, ¿sí? El antígeno dura varios días en el lugar donde se inoculó. El antígeno precipitado tiene mayor tamaño, por lo que puede ser fagocitado más fácilmente y por lo tanto es presentado más efectivamente. Y también induce la formación de granulomas. Esos granulomas pues, van a ser células fagocíticas que van a estar allí entonces procesando y luego presentando el antígeno. El otro, ya no de uso humano, este sí lo usamos nosotros en el laboratorio, es el adyuvante de Freud. Hay un adyuvante incompleto y hay un adyuvante completo. Básicamente consiste en una solución acuosa del antígeno junto con un aceite mineral y un agente dispersante como el manoliato, y eso va a producir lo mismo, va a producir entonces que se libere lentamente el antígeno, con lo que hay un estímulo persistente, que el macrófago aumente en su superficie el número de unas moléculas muy importantes para la presentación, como la molécula B7, que también permita potenciar la interacción del complejo de histocompatibilidad con el receptor del linfocito T. Además, el complejo es más potente porque al suministrar muramil dipéptidos, bueno, este es el del completo, o sea, esto harían los dos ayudantes, pero mire que el ayudante completo, además de lo que vimos que tenía el incompleto,
incorpora una suspensión de Mycobacterium muertos por calor, y entonces esa administración de ese Mycobacterium nos va a permitir suministrar un uramil dipéptidos de su pared celular, y ello permite una buena activación de los macrófagos que liberan citocinas como la interleuquina 1, que a su vez activan los linfocitos T ayudadores. El completo también induce la formación de granulomas, y el granuloma es un infiltrado celular con una masa densa y rica de macrófagos, que se mejora el procesamiento y presentación de antígenos, y se provoca una buena liberación de interleuquina 1 que activan los linfocitos T ayudadores. Hay otros ayudantes como estos, como los polirribonucleótidos sintéticos, que estimulan la proliferación inespecífica de linfocitos, los lipopolisacáridos bacterianos, que son igual al anterior, pero son muy inmunogénicos, o sea, causan mucha reactividad, o sea, que no están autorizados para uso humano. Y recientemente se están ensayando los liposomas, en los que el antígeno se encierra en un liposoma, es decir, una cubierta lipídica, el cual se une a la capa lipídica de las celulitas, de los macrofagitos, y esas vesículas liberan el antígeno y ocurre el procesamiento. Bueno, y les había dicho que esa era la última, pero mentiras, falta este otro concepto, y es el concepto del epítope o epítopo. Resulta que el epítopo va a ser, recuerden que hablamos de que habían antígenos, ¿sí? Que habían antígenos. Entonces les dije que, por ejemplo, un antígeno era el motivo de unión al receptor de la proteína de la espícula del SARS-CoV-2, ¿sí? Hasta ahí estamos. Eso es un antígeno, o sea, ese pedacito dentro de esa proteína. Pero resulta que ese motivo de unión al receptor, digamos que es un fragmento por ahí de 300 aminoácidos. Y el sistema inmune específico responde a unos fragmentos muy pequeñitos, entre 12 a 18 aminoácidos. Esos fragmenticos chiquiticos son los epítopes. Entonces, es lo que dice ahí. El epítope o determinante antigénico son cada uno de los sitios discretos de una macromolécula. Es decir, la macromolécula sería los 300 aminoácidos del motivo de unión al receptor de la proteína de la espícula. Y el sitio discreto son esos 12 o 18 aminoácidos a los que el sistema inmune hizo la respuesta y son reconocidos, bien sea por un anticuerpo que produjo nuestros linfocitos B, o por el receptor del linfocito T específico. Eso es un determinante antigénico o un epítope. O sea, una región muy pequeñita, como dice ahí, un sitio discreto de esa macromolécula que es reconocido o bien sea por el anticuerpo o por el receptor del linfocito T. Profe, entonces el epítope es lo que hace que se reconozca el antígeno. Es como la parte... Pues es realmente lo que vamos a guardar nosotros, sí. O sea, que un antígeno puede tener múltiples epítopes, ¿sí? Un antígeno puede tener, digamos, un antígeno de 300 aminoácidos. Si, digamos, vamos a cortarlo en pedacitos de 15. Entonces, mire que podemos tener 20 epítopes, ¿sí? Realmente son muchos más, pero vamos a un cálculo sencillo. O sea, por ahí 20 o 26 epítopes. Por eso es que la respuesta inmune específica es tan buena, porque cuando respondemos lo hacemos contra muchos pedacitos que vemos importantes, y entonces digamos que hacemos ese proceso de neutralización por muchos sitios. O sea, por eso es tan difícil que haya un escape inmunológico. Ah, vale. Gracias. Con gusto. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Yo ahorita les comparto la presentación, se la mando a Nicolás. Sí, por favor, muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor, una pregunta. No te quieren. Ignoradísima.
Se marchó. Doctor. Se quedó sin internet o algo así. Sí, muchachos, muchachas, preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. Señora, No se escucha. señora. Entonces, lo que hace, digamos, los linfocitos actúan sobre varios epítopes o solamente sobre uno. Eso no me quedó claro. Bueno, mira, la respuesta inmunológica es policlonal, es decir, se generan celulitas B y T contra muchos determinantes antigénicos o epítopes de un antígeno, ¿sí? O sea que lo atacamos por muchos lados, por muchísimos lados se hace ataque. O sea que hay una célula diferente para un epítope diferente. Sí, señorita, sí. Doctor. Y pues en el proceso de maduración de la respuesta inmune, se va haciendo la selección de los mejores y se van a guardar los mejores. ¿Y cómo sabemos que son los mejores? Por ensayo y error. Por ensayo y error vamos viendo cuáles nos protegen contra el microorganismo. Bueno, y se va también generando un proceso de una mayor avidez hacia el antígeno por parte bien sea el receptor del linfocito T o bien sea por parte del anticuerpo. ¿Y por qué varía como la respuesta de un epítope a otro? Pues depende de eso, de la complejidad química que tenga, ¿sí? De la importancia que tenga ese epítope para esa proteína o para ese microorganismo. Eso depende. Profe, una pregunta. Entonces, como por ejemplo una porción de aminoácidos se puede dividir a su vez en varias porciones más pequeñas y esos serían los epítopes. Entonces, esa porción grande puede ser reconocida por cualquiera de esas porciones más chiquititas Sí, a las cuales sí, se divida. sí, Sebastián, sí, Y señor. cada porción va a ser más antigénica que, o sea, una porción puede ser más antigénica que otra, así sea Sí. del mismo Del mismo antígeno, sí, del mismo Eso. antígeno, sí, señor, sí. Ah, ya. Ya. Y se guardan en la memoria celular las más complejas. Las más útiles, sí, sí, Juan David, las más útiles. Las que el sistema ve que le sirven para controlar el microorganismo. Eso es por ensayo de error. Luego veremos cómo se hace el proceso de procesamiento y de presentación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, Doc, usted me envía entonces las diapositivas. Sí, sí, señor. Listo, de una. Bueno, ok, entonces muchas gracias y quedamos entonces atentos a ver si la semana entrante podemos vernos en la jaula.
en la jaula de clase. Bueno, doctor, muchas gracias. Listo, Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, chao, chao.